Incrustaciones inorgánicas. Control de la depositación de incrustaciones inorgánicas. Control químico. Las incrustaciones pueden ser evitadas o controladas a través del uso de diferentes productos químicos, siendo los más utilizados los denominados inhibidores de incrustación. Ahora bien, entre los tipos de inhibidores de incrustación debemos mencionar lo siguiente. Los inhibidores de incrustación son químicos que pueden demorar, reducir o prevenir la formación de estas cuando se adicionan en pequeñas cantidades a aguas normalmente formadoras de depósito. De igual manera, los inhibidores utilizados en operaciones de campo funcionan uno o ambos de los siguientes mecanismos. Previniendo la nucleación, lo que bloquea la formación de cristales. Evitando el crecimiento de los cristales cuando los mismos comienzan a formarse. En este caso, el inhibidor se absorbe sobre la superficie de los cristales mientras ellos están todavía diminutos y previenen su crecimiento. Y finalmente, evitando que se adhieran de nuevo a cristales a depósitos incrustantes ya formados. Otra de las funciones de los inhibidores es mantener los iones en solución y evitar que estos se precipiten y formen depósitos. Es importante destacar que la efectividad de la función controladora del inhibidor depende básicamente de las dos siguientes reglas. El inhibidor debe ser aplicado aguas arriba del punto de formación de los cristales, así como también se debe aplicar en forma continua. Entre los controladores químicos, es decir, inhibidores de incrustación, tenemos los inhibidores químicos orgánicos, los cuales son los que se utilizan con mayor frecuencia y no tienen problemas de reversión. De hecho, los inhibidores orgánicos son aplicados a facilidades de superficie y pozos de inyección por suministro continuo, utilizando bombas de inyección de química. Para el caso de pozos productores, estos son tratados con inyección continua desde superficie, es decir, se inyecta todo el químico por el espacio anular o por forzamiento del inhibidor dentro de la formación, es decir, un squeak para tratamiento fondo bajo. Entre los inhibidores orgánicos debemos mencionar los esteres orgánicos, los cuales son los más efectivos inhibidores en el control de depósitos de CaCSO4. No se recomiendan utilizar por encima de 212 grados Fahrenheit. Los más utilizados son aminofosfatos esteres y alcohol-fosfato ester. En cuanto a los fosfonatos orgánicos, debemos mencionar que son los más utilizados para inhibir incrustaciones de carbonatos de calcio. Son más estables que los esteres a altas temperaturas, entre los cuales podemos denotar lo siguiente: ATMP, HEDP, EDTMP, entre otros. Adicionalmente tenemos los polímeros orgánicos. Es importante destacar que estos, como los acrílicos, se utilizan principalmente a altas temperaturas y se pueden utilizar por encima inclusive de los 350 grados Fahrenheit. Es importante destacar que los polímeros orgánicos genéricos más utilizados son poliacrilatos, polimeacrilatos, poliacrilamida, polimeleato, entre otros. También tenemos los inhibidores químicos inorgánicos, destacando que dentro de este grupo tenemos a los polifosfatos inorgánicos, que son materiales sólidos inorgánicos no cristalinos que se encuentran como polifosfatos de solubilidad simple. Estos se disuelven en el agua rápidamente y son más costosas, y los polifosfatos de solubilidad controlada que se disuelven lentamente en el agua. Es importante destacar que los polifosfatos genéricos inorgánicos más utilizados son el hexametafosfato de sodio, tripolifosfato de sodio y tripolifosfato de potasio. En cuanto a la dosificación y concentración de los agentes inhibidores, es importante destacar que las dosificaciones con las que se aplican los inhibidores de incrustación frecuentemente oscilan entre 1 ppm y 20 ppm. Esto se mide mediante una prueba de residual del producto químico aplicado. Por otra parte, la concentración mínima del inhibidor en el punto más externo del sistema puede ser de 2.5 ppm. Cabe acotar que
Esta concentración depende del producto aplicado y el volumen. Por otra parte, se puede requerir concentraciones mayores de inhibidor cuando el agua presenta muchos sólidos en suspensión, debido a que el producto químico se adhiere a la superficie de los sólidos, gastándose. Es importante destacar que el mecanismo de inhibición es el siguiente. Los mecanismos por los cuales se piensa que los inhibidores de incrustación funcionan involucran las siguientes habilidades. Actúan como dispersantes, antiprecipitantes, agentes queladores, modificadores de cristal, entre otros. Por consiguiente, la mayoría de los inhibidores de incrustación aplicados utilizan la alteración de la morfología del cristal como mecanismo de inhibición, lo que se conoce con el nombre de efecto de entrada. Solo los secuestrantes, tales como el ácido etilonodiaminotetraacético, mejor conocido como ECTA, y el ácido nitrolotriacético, NTA, no utilizan el mecanismo anterior. En el caso de los dispersantes, estos pueden prevenir que los cristales de incrustaciones se formen y se peguen mutuamente en la superficie de las tuberías. Los polímeros a base de fosfonato cumplen su función de la siguiente manera. Cuando la primera incrustación empieza a formarse, muchos cristales diminutos se precipitan del agua. En este momento, los iones fosfonatos cubren los diminutos cristales antes de que ellos puedan agruparse y así crecer. En cuanto a la selección de inhibidores, debemos mencionar lo siguiente. El inhibidor necesita ser evaluado bajo condiciones específicas de la incrustación para encontrar el más favorable para cada circunstancia. Por consiguiente, las consideraciones que se deben tener en cuenta son las siguientes. Aplicabilidad con la incrustación a tratar debido a que existen inhibidores específicos para determinada clase de escamas. Conveniencia del inhibidor en el método de aplicación, pues este puede ser aplicado en forma continua, squeak, sólidos o por bache, así como también estabilidad a las condiciones de operación como temperatura, cantidad de sólidos suspendidos totales, entre otros. Seguidamente, solubilidad en el fluido a tratar y compatibilidad con los otros químicos involucrados en el tratamiento. De igual forma, facilidad para su aplicación y monitoreo residual. Y finalmente, severidad del problema debido a que la eficiencia de muchos inhibidores es influenciada por el nivel de supersaturación. Es importante agregar que entre los métodos de aplicación de inhibidores de incrustación debemos mencionar que los métodos de aplicación son muy variados y dependen mucho del sistema de levantamiento artificial empleado, completación, naturaleza del problema y su correspondiente severidad. Es importante agregar que algunas veces inhibidores adicionados al glicor son inyectados con el gas en sistemas de gas leak una vez que el inhibidor ha sido neutralizado para prevenir problemas de corrosión. Es importante destacar que algunos inhibidores de incrustación se utilizan o se aplican sólidos como polvos, aglomerados, bolas, barras, entre otros, y son utilizados en setas perforadas, alimentadoras de bypass, operaciones de fracturamiento o bombeado fondo abajo. En general, los inhibidores son aplicados en forma líquida con una base acuosa. Ahora bien, entre los principales métodos de aplicación debemos mencionar lo siguiente. Aplicación en forma continua en superficie. Es la forma más común de aplicación de los inhibidores de incrustación, en donde una bomba de inyección de químico introduce inhibidor al fluido las 24 horas del día, dando una protección más efectiva contra la formación de escamas en el sistema. Por otra parte, la inyección continua es generalmente utilizada para tratar problemas de superficie y algunas veces fondo abajo, es decir, un líquido bombeado por el anular hacia el fondo del pozo y alimentador de bypass. Para ello, se deben tener en cuenta las consideraciones siguientes. En primer lugar, el inhibidor de incrustaciones debe ser aplicado tan lejos como sea posible corriente arriba del problema de incrustación. Seguidamente, se debe inyectar el inhibidor en un punto de buena mezcla. Posteriormente, no se debe inyectar el inhibidor dentro de una línea o tanque estático debido a incompatibilidad potencial. Aplicación en forma continua en el fondo del pozo. Entre las aplicaciones tenemos aplicación en corriente lateral. Me explico. Dentro
de la aplicación en forma continua en el fondo del pozo, podemos hablar de la aplicación en corriente lateral, las cuales posee las siguientes ventajas. Los químicos son suministrados en forma continua, obteniéndose protección continua en el pozo, bombas, tuberías y válvulas. Así como también el tipo de químico y su concentración es constante y puede ser alterado cuando cambie el ritmo de producción. De igual manera, provee protección superior comparada a los tratamientos por bache. En cuanto a las desventajas de la forma continua en fondo, a través de corriente lateral, presenta las siguientes desventajas. Requiere corriente lateral de fluido para transportar el químico hacia abajo en el revestimiento y fuente de energía para las bombas de inyección de los químicos. E igual manera es requerido monitoreo de las bombas de químicos. Igualmente el fluido debe ser chequeado para compatibilidad. Otro de las alternativas o variantes de la aplicación en forma continua en el fondo del pozo es la aplicación con sartas de tratamiento, en las cuales ofrece las siguientes ventajas. El tipo de químico y concentración puede ser cambiado cuando sea necesario. Asimismo, la presión del pozo puede ser monitoreada directa o por interferencia. Por otra parte, el tiempo de vida de la sarta es potencialmente limitado. Es decir, el mismo o una sarta adicional puede ser utilizada para controlar problemas de corrosión. En cuanto a las desventajas, debemos mencionar que la tubería generalmente utilizada es de acero inoxidable o de alta aleación de acero y muy costosa. Por otra parte, la instalación de la sarta requiere que la producción se pare. Si algún componente en el pozo falla, es necesario sacar la tubería. Finalmente, es difícil de instalar en pozos desviados y requiere para su operación una planta de energía en el lugar. En cuanto a aplicación por baches, debemos decir que este es recomendado para tratamientos en pozos poco profundos, así como también protege contra la incrustación solamente si existe presencia de inhibidor de incrustaciones en el fluido. Finalmente, aplicación con menos uso dentro de la industria petrolera. Finalmente hablaremos acerca de la aplicación forzada o squeeze, en la cual es una aplicación forzada, o mejor dicho, en esta aplicación el químico es colocado en contraflujo de la formación a una presión menor a la presión de fractura de esta. Es importante destacar que la concentración del inhibidor inyectado en la formación está entre 2 y 10% en volumen, por supuesto disuelto en agua. Cabe acotar que el inhibidor debe ser empujado por un bache de agua de formación limpia u otro fluido compatible con el agua de formación. De hecho, este bache debe tener volumen igual a un día de producción de fluido total. Posteriormente, el pozo es cerrado por 24 a 72 horas para que el químico se absorba o precipite dentro de la formación y lentamente es liberado con el fluido de producción para dar una inhibición continua entre 3 y 12 meses. Posteriormente, la concentración del inhibidor en el fluido producido es monitoreada para determinar la máxima concentración de retorno, concentración estabilizada de tratamiento y el momento de hacer un nuevo squeeze, debido a que la concentración del inhibidor ya es insuficiente. Este inhibidor debe tener un pH bajo.